Buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de los Reyes Magos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y sobre todo qué podemos extraer de ella, de lo que nos narra Mateo en su Evangelio para nuestras vidas. Bueno, todos sabemos que los Reyes Magos son tres personajes que vinieron de Oriente, que fueron a visitar al niño para adorarle, fueron siguiendo una estrella para traerles presentes, y que esos tres personajes están muy presentes en nuestra liturgia, en nuestra tradición cristiana, sobre todo en algunos países, y que incluso son los encargados de traerles los juguetes a los niños en otros, por ejemplo como en España, la noche del 5 al 6 de enero. Pero vamos a ver qué sabemos realmente de esos tres personajes y dónde podemos encontrar información sobre ellos. Bueno, lo que sabemos sobre ellos fundamentalmente lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Nos dice esto, lo voy a leer. Dice: nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, tierra de Belén de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a nuestro pueblo Israel. Entonces Herodes mandó llamar aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella y los mandó hasta Belén y les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño. Y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente estaba delante de ellos, hasta que llegó y se puso encima del lugar donde estaba el niño. Ellos, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños para que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Esto es lo que nos dice Mateo. O sea, lo primero que vemos en este relato que nos hace Mateo es que durante el reinado de Herodes, unos magos venidos de Oriente habían llegado hasta Israel buscando al rey de los judíos, que había nacido recientemente. Mateo no dice que fueran reyes, ni que fueran tres. Lo que sí dice es que eran magos. Es una transliteración del griego magus, poderoso, como referencia a la casta sacerdotal, la aristocracia, los hombres de poder, de conocimiento, de ciencia, los sabios, personas que estaban dotadas de conocimientos especiales, de capacidades especiales para la interpretación de los sueños, que tenían conocimientos de astrología y rituales para buscar a Dios y que intentaban comprender la relación de los poderes del universo con los humanos. Esto es a lo que Mateo se refiere. Después menciona una estrella y dice que los magos se comunican, que los magos comunican a Herodes que van siguiendo la estrella, no una estrella cualquiera, sino la estrella del rey de los judíos. Dicen: pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Qué sabemos de la estrella? Bueno, pues a lo largo de todos estos siglos ha habido numerosos estudios de astrología para entender qué fue lo que pasó en el cielo en aquel momento. El astrofísico Mark J. Kidder
comenta que hubo una triple conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, que ambos planetas se alinearon en 3 ocasiones en esa época más o menos, en esos años. Otra explicación que valoran los expertos es la aparición de un objeto brillante que podría haber sido un cometa o una estrella nueva. Otro astrofísico, Michael Molnar, habla de un fenómeno que no fue especialmente llamativo, sino algo místico, algo que pasó desapercibido para la mayoría de los pensadores y de los hombres de ciencia de aquella época, pero que pudieron percibir e interpretar los que buscaban a Dios. Según Michael Molnar, hubo una configuración de planetas que se produjo en los años en los que se cree que nació Jesús y que según las creencias dominantes se relacionaba esa estrella con el pueblo judío. Bueno, según estos astrofísicos, estos eventos habrían hecho que aquellos hombres magos estuvieran especialmente pendientes del cielo y la aparición de la estrella, y eso les pudo hacer pensar que el Mesías del pueblo judío estaba por llegar, iba a llegar. En el libro de los Números, que se escribió en el siglo VI a.C., hay una composición poética muy bonita atribuida al poeta Balaam, que se llama La profecía de la estrella, y que dice: de Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. O sea, Jesús, por parte de José, era descendiente de Jacob. Aunque no lo fuera de sangre, pues de algún modo José hacía las veces de su padre, asumía su paternidad. Y después nos dice Mateo que Herodes se sobresaltó y con él todo el pueblo judío. Herodes se asustó, claro, se asustó porque había oído hablar muchas veces del esperado, del Mesías, el que iba a salvar a los judíos de la opresión y la dominación. Sabía que el pueblo judío esperaba un libertador. ¿De quién? Pues de los romanos. Herodes había nacido en Idumea, no era ni siquiera de Israel. Al sur, estaba en un país por debajo de Israel, pero por tanto no era judío. Su padre se había convertido al judaísmo y se habían mudado a vivir a Jerusalén. Después había subido al trono Herodes con ayuda de los romanos cuando se produjo la dominación, y le tenían ahí pues para ayudarse mutuamente, ¿no? Te hacemos rey, te elegimos rey, pero a cambio tú tienes que cuidarnos. Nada nuevo. Y bueno, pues este hombre no tenía ninguna afinidad, ninguna simpatía, ningún vínculo emocional con la cultura judía, porque era una persona que, aunque su padre se había convertido al judaísmo, pues él era un desarraigado, digamos, alguien que había salido de su tierra siendo muy pequeño y que bueno, pues había crecido en una cultura que no era la suya y que no tenía pues ningún arraigo ni por su tierra ni por la tierra de los judíos. Por tanto, la cuestión del Mesías a él probablemente le tendría sin cuidado. Pero le preocupaba muchísimo que pudiese venir otro rey que le hiciese sombra. Y claro, lo que el pueblo esperaba entonces era un caudillo. Nadie esperaba que naciera un niño en un establo. Y mucho menos que cuando se hiciese adulto, pues de lo que menos se preocupase fuese de la dominación romana. A los romanos Jesús nunca no se sabe que les haya faltado el respeto ni que les haya señalado con el dedo. Sin embargo, a los judíos sí. A los judíos sí que les llamó la atención varias veces. Bueno, entonces los magos, o sea, los sabios, los capaces de interpretar las señales del cielo y prever lo que iba a pasar, habían dicho que era un rey,
que buscaban al rey de los judíos que estaba a punto de nacer o que había nacido. Y eso podía causarle a él muchos problemas. Por eso dice el Evangelio que se sobresaltó. El pueblo, sin embargo, se sobresaltó porque esperaba el Mesías. Y bueno, Herodes entonces reúne a los hombres sabios de Jerusalén, los profetas, los sacerdotes, tal, que conocían las Escrituras, y les pregunta dónde va a nacer el Mesías. Y ellos le dicen que en Belén, porque así está escrito. Dice, y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá el caudillo que liberará a Israel. Y pide a los magos entonces que vayan para Israel y que indaguen todo lo posible acerca de ese niño y que después vuelvan y se lo cuenten. Pero como sabéis, los magos fueron avisados en sueños por Dios para volver a su país por otro camino. Y entonces fue cuando Herodes, lleno de rabia y de celos, mandó matar a todos los niños, que es un hecho que está recogido también en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Entonces Herodes, esto lo dice Mateo, dice, entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca, menores de 2 años. Bueno, pues esto lo dice Jeremías aquí. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Los historiadores de la época, curiosamente, no han recogido la matanza de los niños, de los inocentes. Flavio Josefo, que recoge con mucho detalle los asesinatos y todos los actos de crueldad de Herodes, no recoge este hecho porque probablemente no trascendió demasiado. Y probablemente por 2 razones. Primero, porque eran niños. Los niños entonces tenían muy poco valor en aquella sociedad y no se les daba demasiada importancia a sus vidas. Y bueno, quizá también porque los niños que había en Belén y en los pueblecitos pequeños que había pues, alrededor de Belén, pues debían ser muy poquitos. Entonces, quizá no trascendió tanto ese hecho por esas razones. Da igual que fueran muchos o pocos realmente, ¿no? Es un acto salvaje que da horror pensar y desde luego está en consonancia con la personalidad y la conducta de Herodes, que era un asesino en toda regla, era un enfermo, una persona enferma de arrogancia y de celo por su reino, y que mandó matar a todo aquel del que sospechara tuviera el menor indicio que podría hacerle sombra, entre ellos alguno de sus hijos. O sea que imaginaos la catadura moral de este señor. Bueno, pues después de aquello los magos salen de Israel, de Jerusalén, y siguen hacia Belén y ven en el cielo delante de ellos la estrella. La habían perdido cuando buscaron a Jesús en el palacio de Herodes. Ellos buscaban un rey y fueron a un palacio. Al salir de allí volvieron a ver la estrella que habían perdido, la estrella que habían interpretado en sus estudios y que habían visto. Y entonces entendieron todo, empezaron a entender todo aquello que les estaba ocurriendo. Empezaron a hilar todo lo que les había acontecido, ¿no? Por parte de Dios, todo lo que les había llegado por parte de Dios, el nacimiento del rey que salvará, que liberará a los hombres y cambiaba con ello, ¿no? El destino de la humanidad. Y lo último que nos dice Mateo es que llegaron al lugar donde estaba ese niño porque se detuvo la estrella y lo vieron junto a su madre. Y postrándose ante él, lo adoraron. Entendieron aún más cuando tenían al niño delante que aquello era un acontecimiento formidable, que aquel niño era alguien inmensamente importante. Probablemente vieron en él a alguien divino. Y empezaron a entender aún mejor, ¿no? No era un rey sin más, porque eso no les hubiera puesto en camino.
ellos no les hubiera impulsado a salir de su país lejano, ¿no? En el oriente, con todo lo que suponía una travesía de 1500 kilómetros en aquella época. Ellos intuían que allí había algo más que un rey. ¿Y por qué Dios toca el corazón de aquellos hombres sabios? Pues porque buscaba manifestarse. El acontecimiento de los Reyes Magos en la liturgia de la Iglesia se llama Epifanía, que significa manifestación. Dios hizo una llamada a esos hombres que venían de fuera de Israel, del pueblo elegido, porque nacía también para ellos, por su salvación, por la salvación de todos los hombres. Dice el profeta Isaías, el tercero creo que es, y dice: caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de la aurora. Todos estos vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos. A ti llegan las riquezas de los pueblos, te cubrirán una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegarán trayendo oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. O sea que esto ya estaba también profetizado. Y el Salmo 71 dice: los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Salmo 71. Estos hombres representan a toda la humanidad. Toda la humanidad para la que Dios ha nacido. Una humanidad que debe ponerse en marcha y salir al encuentro de Dios. Y después honrarlo y alabarlo y postrarse ante Él como hicieron los magos. La tradición nos dice que eran 3, porque entonces solo se conocían 3 continentes: Europa, Asia y África. Y cada uno de estos hombres representa un continente, que era lo que simbolizaba la salvación de la humanidad, la salvación de la tierra entera. Y también se les representa con 3 edades diferentes: un anciano, un hombre adulto y un joven. En estos 3 hombres está representada toda la humanidad, porque Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Y ese es el mensaje que Dios quiso darnos. No sabemos si vendrían en camellos, en elefantes, en caballos, no sabemos si eran blancos o negros, si vestirían de verde, de rojo, de azul, si llevarían turbantes o gorros frigios. No sabemos dónde llevaron sus regalos. Mateo dice que abrieron sus cofres y le entregaron oro, incienso y mirra. Oro por rey, porque era rey. Incienso por Dios, por ser Dios, y mirra porque moriría para nosotros. Por nosotros, mejor dicho. El oro siempre se ha simbolizado con la realeza. El incienso se identifica, se relaciona, simboliza el espíritu, lo que se eleva, lo que no se puede percibir con los sentidos. El aroma del incienso no se ve, no es una cosa palpable, pero nos evoca presencias divinas, por tanto simbolizaba a Dios, ¿no? Y la mirra se utilizaba, era una resina aromática que se utilizaba para embalsamar a los cadáveres. Entonces, y de algún modo, pues eso estaba también simbolizando la muerte de Jesús en la cruz y su cuerpo embalsamado en el sepulcro. Todo lo que forma parte de la historia de la salvación, de la redención, está lleno de elementos simbólicos, no mitológicos. Son 2 cosas distintas, simbólicos. Todos encajan unos con otros para expresar quién era Jesús y a qué había venido. Todo formaba y forma parte del plan de Dios, cuidadosamente preparado
como todo lo que hace Él, porque a Dios nunca se le escapa un detalle. Y todo lo que depende de Él está perfectamente ensamblado, perfectamente organizado. Mirad, lo ocurrido con estos hombres, este grupo de hombres sabios llegados a Belén desde Oriente, pues no ocurrió por casualidad. En realidad nada ocurre por casualidad cuando depende, cuando tiene que ver con Dios. Él no deja las cosas al azar. Fue Dios quien tocó sus vidas. Tenía que servirse de ellos, ¿no? Tenía que elegir personas que llegasen desde lejos. Tenía que cumplirse todo lo que Él había ido dando a conocer a su pueblo por medio de los profetas. Y entonces todo está cuidadosamente preparado para que esos hombres perciban que aquel niño que iba a nacer, aquella estrella, quería decirles algo importante. Y había que salir de su zona de confort, ponerse en marcha e ir a su encuentro. Claro, es que Dios tenía que salvar a sus hijos. ¿De qué? Pues de la muerte en la que los sepultaba entonces el pecado. Sus hijos somos tú y yo. Somos todos los hombres y mujeres desde el principio, desde el comienzo de la existencia humana hasta el fin de los tiempos. La muerte entró en la humanidad por el pecado. El pecado, sin la redención, sin la muerte de Jesús, nos hubiera aplastado. Nos aplastaría. Si en las leyes que regulan nuestra vida y nuestra muerte fueran solo las leyes de la justicia, no habría salvación para nosotros. Así es la gravedad del pecado. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes. ¿Por qué? Pues porque el pecado forma parte de nuestro día a día, porque vivimos pecando. Lo normalizamos, por tanto, no lo identificamos siquiera. Hay personas que dicen tranquilamente que no se confiesan porque no tienen pecados. Y sin embargo, cuando uno abre los ojos, así estos de aquí, y se empieza a examinar, entra en sí mismo, como le pasó al hijo pródigo, entrando en sí mismo, se dijo. Pues ahí es cuando ves realmente pues que estás pecando continuamente. Mira, yo esta mañana estaba en misa y tenía muchísimas ganas de ir, porque bueno, ya sabéis que no puedo ir las últimas semanas. Espero que dentro de nada pueda retomar pues esa costumbre que yo tenía que me hacía tanto bien. Y entonces me puse detrás de una madre joven con un niño, tendría 5 añitos o así, que estaba dando una guerra. Y estaba incordiando a la mamá, dándole pellizcos, y me estaba poniendo unos nervios. Ahí estaba pecando. Me había puesto guapa, me había arreglado, qué bien me voy a misa, qué maravilla. Había visto la representación otra vez del nacimiento del niño Jesús, un pequeño teatro, con niño bebé incluido, en fin. Y sin embargo, cualquier cosa que te perturba te hace pecar. Claro, yo no estaba en gracia en aquel momento, porque me estaba perturbando pues, lo que estaba haciendo aquel niño. Entonces, cuando tienes esa finura que Dios te va dando, que es que no la fabrica uno mismo, pues eres capaz de ver esas cosas, ¿no? De ver el pecado y de ver la gravedad del pecado. Bueno, pues vivimos pecando continuamente de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y Dios, el perfecto, el sin pecado, el único bueno, es el que puede ver hasta la más mínima mota de polvo que hay en nuestra alma. Y bueno, pues eso, si su justicia cayera sobre nosotros, nos aplastaría. Pero la perfección tiene que ver también con el amor, no solo con la justicia, ni con el poder. Y Dios es perfecto porque ama.
porque puede amar perfectamente. Nosotros, que estamos llamados también al amor, no podemos amar como Dios ama, pero podemos perfeccionar nuestro amor con su ayuda, poco a poco, y llegar a esa calidad de amor que es suficiente para llenar una vida. Por eso decía Santa Teresa, solo Dios basta. Cuando uno se encuentra con Dios de verdad y empieza a amar como Él ama y a vivir cerca de Él, pues la felicidad es un hecho. Bueno, pues este es el mensaje, yo creo que con el que tenemos que quedarnos nosotros. Dios se ha hecho hombre para salvarme, para salvarte, y para que el pecado no nos destruya, para que podamos tener segundas oportunidades, para que podamos amar y ser amados y vivir plenamente. Y para eso, pues hay que hacer lo que hicieron los magos: salir a su encuentro, tirar del hilo. A cada uno le da Dios un hilo del que tirar. Y bueno, pues a partir de ahí ir haciendo conexiones, ir buscando, ir investigando, que nos inquiete la existencia de Dios, que no sea algo que nos sea indiferente. Hay que mirar al cielo y buscar nuestra estrella particular, la que Él nos ponga, y seguirla, tirar del hilo. ¿A dónde me lleva? Esto que he oído, esta homilía, esta lectura, esta palabra que me dijo aquel compañero de trabajo, aquel amigo, aquella pareja que tuve, aquel no sé qué. ¿Dónde me lleva? Pues hasta Dios. Y una vez que estemos ante Dios, pues nos postraremos ante Él, porque cuando uno está frente a Dios no puede hacer otra cosa. Y dejaremos que nuestro asombro fluya, ¿no? Y se haga manifiesto, y lo adoraremos y lo amaremos. Esta yo creo que es la lectura que tenemos que hacer de este hecho tan maravilloso, ¿no? de la Epifanía, de la manifestación de los Reyes Magos, de la manifestación a través de los Reyes Magos de la existencia de Dios, que viene a salvarnos. Bueno, amigos, pues ojalá que esto sirva, como os digo siempre, ojalá que yo haya podido ayudaros un poquito nada más, y que podáis tirar un poquito también de este hilo y encontraros algún día con Dios, y ojalá que sea hoy mismo, cuanto antes. Rezo por vosotros y pongo en las manos de Dios vuestras vidas como pongo la mía, vuestros corazones como pongo el mío, y os emplazo, si vosotros queréis, hasta la siguiente charla. Un abrazo muy muy fuerte y muchas bendiciones.